Bienvenidos a Noctua News, el noticiario semanal de tecnología y finanzas de Andromeda Value Capital. En media hora comentaremos las noticias más relevantes de estos sectores. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Noctua News. Estamos grabando el viernes. ¿Qué tal, Juan de Dios? ¿Qué tal, Antonio? Muy bien, ¿y vos? ¿Cómo estáis todos? Muy bien. ¿Qué tal todos? ¿Qué tal, Juan de? ¿Qué tal, Flavio? Perfectamente. Bueno, pues vamos a dar el briefing y nos ponemos al lío. Así que, Juan de... Bueno, el briefing comienza con una felicitación para todo el equipo de Andrómeda, que ha sido nombrado el mejor fondo mixto del año 2020 por Rankia. Y esto hay que comentarlo porque es importante. Ostras, esto sí que es verdad. Sí. Así que enhorabuena, aplausos para todos y a seguir así, que es lo fundamental de cara a futuro. Esta semana hemos traído un tema en concreto que va a desarrollar Antonio y que luego, pues bueno, opinaremos un poco, y es sobre el tema del CO2 en relación con lo que lleva desarrollando durante unos días de baterías, pues cómo ha ido evolucionando la batería y demás. Y hoy nos ha traído el tema del CO2 y del mercado que se está desarrollando por detrás y demás. Y luego pues tenemos noticias en las secciones que tenemos habitualmente, Lightning Round de noticias en media, en gaming, en tecnología tenemos unas cuantas, movilidad y también en ciberseguridad. Así que empezamos. Media. Netflix gastará 500 millones en Corea para este año en producciones locales. Las películas de Paramount, como Misión Imposible 7 o Un lugar tranquilo 2, mantendrán la ventana con los cines de 45 días cuando se estrene en otoño, antes de volcarse a Paramount Plus. Esto surgió a raíz de que esta semana Viacom, la dueña de Paramount Plus, anunciase algunos de los shows que tienen preparados para la plataforma. También en su acuerdo con Epix, la dueña de MGM, propiedad de la saga de James Bond, anunciaba que la pantalla para la nueva película Bond, que llegará a Paramount Plus, pues será de 90 días. Y en esta misma línea, Paramount anunció que los precios de sus servicios serán $5 para la opción de Paramount Plus con anuncio y $10 sin anuncio. Sí, de hecho, una le llegaba ahora en marzo, la de sin anuncios y la de con anuncios en junio o en julio. Ya no recuerdo la fecha exacta, pero lo estoy diciendo de memoria. Pero bueno, pues nada, ya era creo que el último titán que faltaba de los medios audiovisuales tradicionales en montar su servicio en streaming, en cascarle el Plus, como no, porque si no le pones el Plus, pues parece que no tienes un buen servicio en streaming. Y nada, ya está. La verdad es que los shows que anunciaron, pues bueno, había bastante show antiguo de Viacom, como aquellos de dibujos de los muñecos estos que iban en pañales, ¿no? Es Rogue, o no acuerdo cómo se llaman aquellos. Oh, míticos, sí. Sí, estos también. Shenfield también decían que volvería y bueno, pues distintas cosas de toda la vida. Es su modelo que tradicional. se va a hacer el remake, ¿no? Porque lo van a poner. Sí, era volver. De hecho, hasta creo que había alguna cosa de la banda del patio por ahí. O sea que... Válgame Dios, la banda del patio. Es que Viacom era conocido anteriormente. Paramount sí que es verdad que siempre se relaciona, por lo menos aquí en España, yo la gente que conozco, con películas del oeste antiguas y demás. Pero Bueno. Viacom fue durante una época, esto hay que decirlo, el sitio donde querías estar, como el Netflix de ahora. Entonces era innovadora, era rompedora, sacó buena programación y demás. Y bueno, pues cómo van cambiando las cosas, ¿no? En épocas largas. Los 90 era el líder. Yo me leí hace tiempo el libro de su fundador, de Reston, que ellos venían de una cadena de cines tradicional y bueno, pues te contaba un poco la historia y cómo montaron luego la MTV y bueno, lo disruptivo que supuso. Y la verdad es que cuando ves ese tipo de historias, pues, al final, lo decía John Malone, ¿no? Que la mitad de la historia consiste en hacer bundles y luego unbundles, ¿no? Empaquetar y desempaquetar. Pero es verdad, ves que al final los medios audiovisuales es siempre la misma tónica, con el componente tecnológico que lo cambia un poco, pero luego al final la idea siempre sí, de hecho, eso, yo, más que a Malone, yo a un directivo, que no sé si era ahora mismo no recuerdo el nombre, pero tenía una frase súper buena que decía: mi trabajo consiste, porque había estado de CEO en distintas de software, y decía: mi trabajo consiste en hacer bundle y unbundle constantemente, e ir iterando. Entonces, ver el punto en el que está la compañía y decidir si voy hacia un modelo o al otro. Y así constantemente. Y en estrenos de streaming esta semana, lo más importante viene por la parte de Netflix, con Loco por ella, que se estrena el viernes día 26. Gaming.
Y el juego más vendido de la semana, que ha sido Super Mario 3D World, exactamente igual que la semana pasada y únicamente por fastidiar el Animal Crossing, no por otra cuestión. Bueno, el segundo se ha quedado FIFA, ¿eh? O sea que yo creo que la semana que viene FIFA vuelve ahí. Cuidado. Ay, pues, En los valles está siempre FIFA. Sí. De hecho, bueno, uno de los. Ahora entramos en el Lightning Round, pero digo, de manera anecdótica, uno de los datos más horrorosos de la industria del videojuego que mucha gente no sabe es que la media de usuarios en una generación. Ostras, le acabo de pegar un golpe a los cascos. En una generación compran 4 juegos, de los cuales suelen ser solo FIFA y Call of Duty. O sea, en realidad, ¿vale? Que siempre parece que los jugadores están comprando muchos juegos y tal. La media de usuarios, perdón, la mayoría de usuarios, eso sí, compran FIFA y Call of Duty y ya está. Es lo único que compran. Y luego hay dos que son los que el margen, ¿no? La opción que tienen para... Sí, poco más. Sí, luego hay dos así, pues bueno, alguna historieta de eso, que son 2 que compras en una generación, que dices, joder, en una generación salen juegos muy buenos, ¿sabes? No puedes estar todo el día jugando a FIFA. Y esos son juegos secundarios, es decir, vamos, siempre lo he entendido yo así en el mundo del videojuego. Deberías tener los juegos core, que son los que te narran una historia, son los buenos, y los otros pues son secundarios en algún momento. Pero bueno, la gente Una vaca lechera, Flavio. Hay un mundo ya, más allá de tu core de videojuegos, que es una población bastante amplia, que tiene marcada en la frente lo de vamos a echar un FIFA y eso no lo puedes cambiar. Una partida de alcohol. O una partidita de alcohol al COD. Hola, aprovecho este minuto para agradecer a Andromeda Value Capital, el fondo de inversión líder en tecnología, el hacer posible este podcast. Andromeda Value Capital es un fondo de inversión que cuenta con la máxima valoración Morningstar, ha sido reconocido en medios de prestigio, invierte mayoritariamente en empresas tecnológicas en Estados Unidos, no tiene compromiso de permanencia y el importe mínimo para contratar es simbólico, de 10 euros. Si estás pensando en invertir a largo plazo, contacta con Andromeda Value Capital por email en info@andromedavaluecapital.com. Andromeda Value Capital, análisis de datos para la inversión inteligente. Bueno, vamos con el Lightning Round. En primer lugar, Paradox Interactive presentaba resultados destacando el año en el que más jugadores han interactuado con los juegos del estudio. Y sus mejores cuentas financieras, bueno, lo que llevan de historia. Destacaron también el éxito de Crusader King 3 y de Empire of Sin. Comentaron que, bueno, no se había comportado como esperaban, que es este juego que había desarrollado John Romero. Y también comentaron, bueno, el retraso de Vampire de Masquerade Bloodlines 2. Que la verdad es que este juego ha ido pasando por varios estudios y está en una situación un poco en tierra de nadie, pero en fin. ¿Qué ha sido, la patata caliente o qué? Sí, porque ellos son publicistas, pero creo que no son desarrolladores del todo, ya me pierdo, tendría que mirar. Y empezaron con un estudio, bueno, están en parte, o creo que tienen un estudio de apoyo, empezaron con él, bueno, cambiaron el proyecto de estudio y ahí andan, o sea aunque bueno, la primera parte, el Vampire de Masquerade y el primero, la verdad es que estaba bien. Square Enix dijo que Nier Automata llegó a los 5,5 millones de ventas, posiblemente calentando la llegada de Nier Replicant. Vamos a ir preparando el terreno. Papá replicante. El viernes pasado en la BlizzCon se dijo que Overwatch 2 todavía necesita más desarrollo y se anunció Diablo 2 Remake. Vamos, que retrasan un poquito el juego. Bueno, nada, simplemente comentar que este año, pues igual que el año pasado, que es que esto se ha dicho, pero parece que a la gente no le entra en la cabeza que de verdad el tema de la pandemia tiene un efecto importantísimo en los estudios y bueno, los retrasos, pues debe ser lo esperable, porque vamos. Yo creo que aquí andará con pies de plomo después de lo que ha pasado con CD Projekt. Sí, la gente anda un poco más cuidadosa, pero vamos, que mucha cosa que se espere. De hecho, que se esperen retrasos y que se esperen problemas. Por ejemplo, antes decíamos de Vampire, pues evidentemente algo ha sido afectado por la situación. En un comunicado de prensa, Sony comentó que lanzará su nueva gafas de realidad virtual para la PS5, para la PlayStation 5, aunque no lo hará este año 2021. Además, lanza un mando mejorado y un setup más sencillo. Y Epic Games pagará una multa por las cajas aleatorias a los usuarios. Esto viene a raíz de usuarios menores que empleaban la tarjeta de crédito de sus padres para comprar cajas aleatorias en los juegos de Fortnite y Rocket League y sean recompensados con monedas de los propios juegos. Y Electronic Arts cancelaba el relanzamiento de su juego Anthem, otro más. Todavía, bueno, aparte que este juego ha tenido 1000 problemas, afectado por la situación de la pandemia y directamente han movido el estudio a las sagas propias de BioWare de toda la vida. Y bueno,
pues bueno, creo que tiene más lógica. HP adquiere HyperX, que es, pues fabrica cascos para gaming. Sí, esto es un movimiento a lo Corsair. Sí, es un movimiento bastante a lo Corsair, pero bueno, para HP la parte de gaming. Que de hecho esto le podemos preguntar a Cristian, macho. Porque a Cristian Sandor, que sí, se venga al programa, exactamente. Que nos cuente. Bueno, es que tampoco, o sea, al final de la adquisición tampoco hay gran cosa, pero bueno, si eso se lo digo luego, que nos envíe una nota de voz o algo. Y me toca a mí, ¿no? Sí. Vale. Y Days Gone, el juego de Sony, se lanza en PC. Bueno, esto es interesante porque Sony está moviendo, ya lo hizo con Zero Dawn, Horizon Zero Dawn, este verano, y otra de las IPs, bueno, que los últimos años han sido, aunque Days Gone no vendió tantísimo como ellos quisieron, pero bueno, la está moviendo a PC, que lo esencial, lo interesante de esto es que Microsoft ya tiene el control de PC, pero bueno, al final el PC es el equipo, es decir, aunque tú tengas un sistema operativo Windows, el PC es libre. Entonces, creo que tiene bastante lógica que Sony, ante el peligro de lo del cloud computing, se tenga que mover y vaya haciendo estas iteraciones con el PC y trasteando un poco y probando. Creo que es lógico y sería mucho más peligroso que las IPs se quedasen totalmente encerradas dentro de Sony. O sea, dentro de PlayStation. Tecnología. La administración Biden firmaba una orden ejecutiva para revisar durante los próximos 100 días la cadena de producción de chips claves para la industria americana, ante la falta de stock en la que, bueno, llevamos inmersos pues varios meses ya. Facebook llega a un acuerdo con Australia para restablecer la noticia de la plataforma. La semana pasada comentamos que Facebook había decidido quitar las noticias. Ahora habrá una negociación de cada uno de los anunciantes con Google y Facebook para ver la forma particular de pues, cómo se asocian. Y en esta misma línea, Microsoft hace partner con el lobby de la prensa en Estados Unidos para pedir que se paguen por los artículos. Intel se une a Google Cloud Platform para el desarrollo del 5G apostado por el ORAN, la arquitectura abierta de lo que sea el hardware de que se utilizan las torretas, de comunicaciones. Entonces, bueno, pues Intel aportaría el hardware y Google lo que trabajaría sería con Anthos, que es su plataforma de cloud, entornos híbridos que conecta pues, bueno, con tus servidores on-premise o con otras cloud. ORAN es Open Radio Access Network, por si alguien lo quiere buscar. HP adquiere Cloud Physics, herramienta de evaluación de nube híbrida basada en la inteligencia artificial. Es una herramienta basada en SaaS, Software as a Service, que analiza los entornos de IT tecnológicos locales y ofrece recomendaciones de retorno rápido de la inversión para migraciones a la nube. De hecho, este tipo de herramientas han ido adquiriendo de todos los clouds, porque Google también adquirió el año pasado, Azure, o sea que tiene toda la lógica. Sí, ha sido como dentro de la gente que es más experta en sobre todo a mover workflows a la nube y tal, era una de las cosas más demandadas. De hecho, se ha montado una especie de ecosistema dentro de consultoras, incluso que te ayudan tanto a estimar los costes como... O sea, hay un abanico de compras de consultoras, se ha creado una especie de ecosistema. IBM también compró hace, que fue mes y medio, así, si creo hasta lo dijimos en el noticiario. Y Palo Alto Networks está hablando de una nueva estructura de capital para su negocio cloud y para la inteligencia artificial llamada CloudSec, que podrían permitir a diferentes inversores entrar a financiar esta parte con más crecimiento y así permitir generar un mayor annual recurring revenue, o sea, un ingreso anual recurrente básicamente. Zoom lanza subtítulos automáticos en sus videoconferencias, aunque por el momento solo en el idioma de inglés. Pero bueno, luego lo irá expandiendo a otros idiomas. Siguiendo con el caso de Apple Epic, que hemos comentado en episodios anteriores, ahora el propio juez el que manda a Valve que entregue la información que Apple pedía, aunque algo más reducida de lo que inicialmente la compañía de Apple, pues la compañía de la manzana, solicitó. Y Twitter lanza Superfollows, que por unos $5, $4.99, pues hace una especie como de parecido a lo que es Patreon para aquellos usuarios que sigues en la plataforma y que soliciten por el tipo de contenido que proponen. Vale, es una manera de conseguir una monetización y de alguna manera una suscripción para apoyar a tus generadores de contenidos. Aquí es que en España no pega mucho, pero es muy parecido también a OnlyFans, por ejemplo. Lo que pasa es que eso sí que tiende a un entorno más visual y ha derivado ha ido por otro derrotero, yo creo, el desarrollo de esa plataforma. Sí. Pero bueno, está bien comentarlo. Porque aquí en España sí, ha llegado tarde. Yo creo que no ha llegado a pegar con fuerza. Sí que lo he empezado a escuchar hace una semana, de gente y tal que estaba haciendo cosas en OnlyFans, todas lícitas. Porque el tema es que cuando me refiero a otros derroteros es
pues temas de contenido para adulto y demás. Sí. Y bueno, ya está. Lo que sí que me ha parecido curioso, la primera noticia de lo de Biden, bueno, cuando vi la noticia de que nada, Biden quería revisar, daba la orden ejecutiva hasta los 100 días para revisar la parte de los chips y tal, ya veías las soluciones que se proponían y eran, pues ya te puedes imaginar, del ámbito regulatorio lo más distópica posibles. Pues intentar controlar el canal, intentar no sé qué, que al final cualquiera de esas lo único que haría es subir si todavía cabe más los precios, ¿vale? Pues por ejemplo ponían que el estocaje debería haberse obligado a ir primero a Estados Unidos, con lo cual, pues bueno, evidentemente, si cierta demanda por el canal te va a ciertas zonas porque es más óptimo el transporte, pues que lo tengas que llevar a Estados Unidos sí o sí, pues evidentemente no. O sea, no han propuesto, si estuviera aquí, o sea, si estuviera todavía Trump por aquí y se hubiera mandado esa propuesta, ¿no? Para analizar todo lo que es la cadena de valor y demás y cómo arreglarlo a 100 días. Lo mismo proponían hasta en ese mundo distópico comprar Taiwán, ¿no? Una cosa así. Después de su oferta por Greenland, ¿no era? Es verdad, no me acordaba de aquello. Cierto. Pero bueno, por supuesto Intel pues pedía que se invirtiese en plantas en Estados Unidos y tal. Eso está ahí de fondo, el tema de lo de las plantas en Estados Unidos, ¿eh? Todos están ahí, dale con... ¿Qué pasa? Hombre, Vamos a ver... les interesa. Claro, sí. Es que no van a llevar la tecnología, de hecho es que te lo están diciendo, no van a llevar la tecnología Core allí. Pues te dicen, sí, vamos a llevar los 7 nanómetros y 5 nanómetros, ¿vale? ¿Cuál es la fecha? ¿En 2023 o 2025? En 2025 los 7 nanómetros ya se pasaron. Movilidad. Y como bien ha comentado Juan en el briefing, vamos a seguir un poquito con la temática esta de coche autónomo, de baterías y un poquito del tema eléctrico. Y queremos tratar aquí el tema de la moneda del CO2, que está así, un poco correlacionado de manera un poco más tangencial con el tema del Bitcoin, pero bueno, vamos con ello. Luego lo explicaremos. La cuestión está en que actualmente está pegando muy fuerte todo el tema del vehículo eléctrico y el vehículo y todo dentro del sector automóvil, sobre todo en Europa, y creemos que esto va a ser así, va a seguir siendo así. Y una de las razones fundamentales que nosotros vemos que es por lo que esto está sucediendo es porque se está aplicando ya de manera íntegra este año la ley anticontaminación europea de los 95 gramos de CO2 dentro de lo que se denomina el Green Deal europeo, que fija que para todo fabricante de automóvil que exceda el límite de 95 gramos por kilómetro de CO2 tendría que pagar 95 euros por cada gramo excedido y unidad de coche vendida. Este dato de CO2 que se obtiene en el momento en el que se homologa el coche por el fabricante establece el nivel de CO2 que emite a cada kilómetro. Así, por ejemplo, el típico Seat Ibiza de 95 caballos que Juan y Flavio se pirran por él, pues que cuesta más o menos unos 15.000 lereles. Pues, ser posible en amarillo. Efectivamente, amarillo chillón, pollito, con tubo de escape tuneado y que haga brum brum. Bueno, el caso es que emite con el brum brum unos 105 gramos de CO2 por kilómetro, lo que supone que el fabricante pues tendrá que pagar a la Unión Europea por cada vez que vende el coche pues unos 950 euros por el Ibiza, que es más o menos como un 6 o un 7% del precio final del coche, y puede alcanzar fácilmente el 10% de cualquier modelo que se precie. Así que, haciendo una regla de 3 así de andar por casa, basta multiplicar para hacerse una idea de la posible multa que podría significar a cada uno de los fabricantes a cierre de cada año de no hacer nada de esto al respecto. El caso es que la propia ley incluye una serie de matices para intentar ayudar entre comillas, a los fabricantes de algún modo. Y estos son fundamentalmente 3. Por un lado, una bonificación de un 5% por cada coche que homologa de menos de 50 gramos CO2 kilómetro. Estos coches, este tipo de coches cuentan como 2 veces las ventas, y reducen el total de emisiones y generan derechos de emisión al fabricante. Este año ya, en actualidad, en lugar de ser 2, pasa a ser 1,5 ventas. Por otro lado, o además de esto, tenemos la exclusión del 5% de los coches más contaminantes, que únicamente aplicaba también el año pasado. Ya se ha derogado esta opción para este año. Y por último, la creación de lo que se denomina el pooling entre fabricantes, que es un mecanismo que permite la posibilidad a los fabricantes de asociarse para obtener una cifra menor global media de emisiones mediante la posibilidad de ventas de derechos de emisión de CO2, que es lo que nosotros hemos bautizado como la moneda del CO2.
Así pues, con estas soluciones que han empezado a adoptar, o gracias a estas excepciones, los fabricantes han conseguido adoptar diferentes tipos de soluciones para intentar aminorar esta multita que les podía ir cayendo. Por un lado ha sido la eliminación de determinados modelos, fundamentalmente diésel, tender a electrificar toda la gama de automóviles con eléctricos o electrificados, darle toda la promoción posible, y fundamentalmente porque todo ese tipo de coches homologan emisiones de CO2 por debajo o en torno a los 50 gramos kilómetro o directamente cero. Y así una vez logrados, pues así una vez que se han vendido, pues lograr reducir la media por partida doble. Por otro lado, trasladar directamente la multa al incremento que supondría al precio final del coche y por tanto al comprador, mediante una subida de precios de en torno al 5 o al 10%, que eso ya se ha ido realizando, se ha ido ejecutando durante todo el principio de este año. eh, que la verdad es que se aplica según sea, o a algunos coches o directamente al 100% de la gama. Y por otro lado, firmar acuerdos de pooling en los que aquellos fabricantes, como por ejemplo Tesla, vende sus derechos de emisión, dado que prácticamente todos sus coches son de emisión de ceros, pues vende todos estos derechos de emisión que ha ido adquiriendo en Europa, por ejemplo, a Fiat, y lo ha hecho por un importe de unos 1.800 millones. Con esto Fiat, que tenía una gama de vehículos bastante más contaminantes, lograba evitar pagar las multas correspondientes. Hay más acuerdos como el de Toyota con Mazda o Volkswagen con MG Motors. En este año, a marzo, por la fecha de marzo, cada país de Europa remitirá a la Unión Europea los datos de todos los fabricantes, de todas las ventas de fabricantes, y se espera que no sean tan malos como a priori se barruntaban. Y bueno, pues con esto se lo considera que las multas, y con estas medidas que hemos comentado, pues no sean tan grandes. Este es un poco el panorama que hay y esta es un poco la razón de ser del acelerón que ha habido del tema eléctrico, híbrido, semihíbrido, en Europa, y que, pues, que en caso de que se apliquen ese tipo de medidas en Estados Unidos y China, pues podrían ser un camino parecido. Y no sé, ¿qué os parece a vosotros? Pues nada, pues muy bien. O sea, sí que es un poco la tónica que hay. O sea, que Sí. tampoco. De hecho, bueno, ya ves, es Noruega, ¿no? El que tiene una tasa de coches eléctricos que la verdad es que es abismal comparado con el resto de Europa. Porque han ido un poco más adelantado con el tema de las contaminaciones y tal, a nivel particular allí en el país. O sea que... A mí lo que, ya yendo a mayores, yo he estado leyendo un poco sobre el tema, aunque tampoco me ha dado tiempo, y a lo mejor para las próximas indagaremos un poco más sobre el tema de lo que viene a futuro, ¿no? Sobre todo un poco dirigido por Europa, que es el tema, lo que llama LCA, que se llama Life Cycle Assessment, que es una cosa que pues, ha salido en prensa varias veces, que ha tenido en algunas ocasiones cierto rechazo y demás, sobre todo por otros países, y es el que a mí me parece que tiene algo de razón. Y es en relación sobre todo con esto que comentas, ¿no? Porque muchas veces la forma de medir las emisiones de CO2 es por el tema de justo la emisión, ¿vale? Lo que llaman tank to wheel. Y realmente lo que se está proponiendo por detrás es, oye, ¿de dónde viene esa energía que se está aprovechando? ¿Qué emisión se genera al producir, o sea, al crear el coche? ¿Y qué pasa al final? En el caso de sobre todo los coches de vehículo eléctrico, pues, oye, ¿qué pasa con las baterías y demás? Sí que es verdad que aunque no afecten directamente en el CO2, pero pues oye, todo el tema de qué pasa con la batería y tal, pues también tiene efectos medioambientales. ¿Qué pasa? Que el tema de llevarlo a la práctica es complicado. Y bueno, pues lo que he podido leer hasta ahora, solamente que como que lo estaban barajando de aquí a 2023, 2024, sobre todo puedes ampliar, digamos, el espectro de análisis de no solo quedarte en el consumo puro, sino llevarlo más allá. Sí, esto es el tema de la huella del CO2 del proceso de fabricación completo. Esto, o sea, hay como diferentes estudios y diferentes consultoras que tienen más o menos el cuánto es la huella cuantificado para un coche de motor térmico y uno eléctrico, porque como tú bien comentas, Juan, realmente si nos vamos Estás haciendo trampas al solitario. Eso es, si nos vamos al proceso completo e integramos desde la parte, o sea, si integramos todo el proceso de fabricación de punto a punto, ahí tienes estudios que según cuándo, yo he leído y también he visto que a partir de los 50.000 kilómetros es cuando empieza se produce ese break-even para el coche eléctrico, pero que antes el proceso de huella de fabricación del coche eléctrico es mucho más
digamos, perjudicial, o sea, es mucho más poco ventajoso respecto del motor de la parte térmica. Sí, realmente todo lo que está relacionado con esto y a nivel fiscal y toda la cuestión que también comentaba Flavio, porque Noruega también tiene unos beneficios fiscales muy grandes y eso explica la alta penetración del coche eléctrico allí, es muy, muy interesante y es curioso, o sea, igual que como todo el tema de las tarjetas, o sea, de las pegatinas estas que también luego meten condicionantes para los coches. Ahí hay una historia, hay mucha historia por detrás que condiciona y determina y realmente se hace un poco la trampa al solitario. Claro, yo lo que me planteo es si ahora mismo está esta ley, la siguiente probablemente será la LCA, que es lo que he comentado, ¿no? El Life Cycle Assessment, ¿no? Vale, tú metes el Life Cycle Assessment teniendo en cuenta además que Europa siempre está a la vanguardia en estos temas, probablemente se implante aquí, luego tendrá de rechazo a otros países, pero al final... Pero bueno, lo que veo yo un poco es como que se va como por trozos, que no está mal porque al final tienes que empezar por algún lado, pero bueno, que todavía, o sea, que no me extrañaría que dentro de unos años pues cambiara un poco la legislación y cómo se tiene en cuenta todo este de las emisiones y tendrá sus efectos en el tema del pooling este que comentas y demás. Bueno, pues como cosa curiosa, ¿no? Es una cosa que he estado leyendo sobre esto y que bueno, que tiene impacto en este tema en concreto. Y en Lightning Round tenemos una sola noticia, y es que la marca británica de automóviles MG Electric desembarca en Europa con una gama de modelos eléctricos e híbridos enchufables cero emisiones en segmentos de gran volumen y con precios pues, bastante ajustados. Sus modelos se fabricarán en China por la compañía SAIC, que es dueña de CATL y uno de los principales fabricantes chinos. MG Electric es la heredera de la británica Rover y del grupo BMC. Tras su disolución se escindió en Land Rover, que pasó a manos de Ford y posteriormente a Tata Motors, mientras que bueno, lo que era la marca Mini fue adquirida por el grupo BMW. También el motor de desarrollo del todoterreno adquirió BMW porque BMW de hecho no sabía cómo crear todoterrenos antes de crear ¿qué es? El Serie 5, el todoterreno. ¿Cómo es? Sí, ¿Cómo lo llaman el ellos? Serie 5. El 5. Sí, pero no el Berlina, en la versión todoterreno. Sí, bueno, el X5. Es que no, es el X5 ese, me faltaba la letra. Las otras dos marcas, Rover y MG, no tuvieron en su momento el interés esperado y bueno, fueron luego adquiridas por el grupo SAIC. Desde entonces, la marca MG ha seguido funcionando en Reino Unido de manera independiente a MG Motors China. Entonces, pues bueno, otro que entra aquí en la jugada por el coche eléctrico y vamos, se irán moviendo cada vez más. Seguridad. Y en ciberseguridad vamos otra vez con SolarWinds, los hackeos, que es interesante lo que ha salido esta semana porque Amazon Web Service, AWS, alojó la mayoría de los nodos secundarios de comando y control en el ataque de SolarWinds. Esta información pues, se ha puesto en evidencia dentro de la audiencia del Comité de Inteligencia del Senado, que está investigando el ataque a SolarWinds y del que hasta el momento solo se tenía constancia de haber sido comprometida la infraestructura de Microsoft. El fabricante canadiense de aviones Bombardier ha sufrido un ciberataque en el que le han sido robados datos con información personal e información confidencial relacionada con empleados, clientes y proveedores, que han sido publicados en la Dark Web. La Dark Web es la web a la cual no puedes tener acceso desde Google, sino que bueno, pues tienes que utilizar unas herramientas y demás para poder acceder. Además, las páginas web no están como www.facebook.com o sino pues bueno, no son fáciles de encontrar, digámoslo de forma sencilla. Esto ha sido así porque todo esto que hemos comentado, porque han aprovechado una vulnerabilidad que afecta a una aplicación de transferencia de archivos de tercero mediante el ataque de ransomware llamado Clop. Que, bueno, estas son las únicas dos noticias, pero por cierto, lo del Comité de Inteligencia del Senado, cuando estaban haciendo esto el otro día, yo estuve echando un ojo ahí, uno de los dos ojos estaba un poco mirando, bueno, aparte que hubo comentarios bastante buenos denostando a Microsoft y cómo su arquitectura de seguridad pues deja bastantes cosas en evidencia, me hizo gracia. Luego, lo que era la parte del Senado haciendo las preguntas, o sea... Vamos, de las cosas más horrorosas que podéis imaginar. Sí, en plan, ¿AWS pertenece a Amazon? Sí, era como un one-on-one en seguridad. Andaban muy perdidos, tío. Muy perdidos. Entonces, vamos, era mucho más interesante los comentarios de los CEOs, obviamente, que bueno, pues luego las preguntas o las conclusiones que hayan sacado de ahí, que la verdad es que pues porque luego tienen especialistas por detrás, porque lo que eran los senadores pues no estaban muy enterados del asunto. Yo me imagino una pregunta en plan, ¿le suena lo de Jedi? Y dice, ¿el retorno? Sí. Madre mía, Antonio.
Pues no, tampoco anda muy lejos del tema, pero bueno. Bueno, en fin, y hasta aquí el episodio de hoy. Sí que quería comentar dos cosillas que me ha hecho gracia, porque muchas veces contestamos a las propias notas del episodio en la gente que nos escribe en iVoox, que bueno, tampoco es que nos escriba mucha gente, pero a veces echamos un vistazo. Nos escribió Fernando, porque bueno, la semana pasada lo comentamos, a darnos las gracias, pero luego Joserra nos pone aquí, es que me ha hecho bastante gracia. Dice, me he quedado tranquilo tal en saber que no soy los únicos que no han acabado Dark porque le parece una fumada y que está amargado en la navegación web por todos los pop-ups incómodos derivados del GDPR. Pues sí, efectivamente. Bienvenido al club. Hay que vivir con eso. Bienvenido al club del GDPR. Y espérate que esto no vaya peor. Bueno, pues nada. Oye, antes ya que estamos en esa historia, yo también quiero hacer un agradecimiento muy profundo y muy amplio a ese sector femenino que nos escucha, a esas 4 mujeres. Cierto. Bueno, no sabemos, no, tiene que ser más. Yo creo que salen como 30 y algo. Y sacamos las estadísticas en Noctua. No puede ser, porque no, ¿cuánto salía? Un 3% de mujeres. Esos son 30 y algo personas. Bueno, de las cuales tenemos controladas a 4. Por eso hay que quitar nuestras madres y... Que son nuestras madres, sí. Silvia, y luego por ahí tenemos identificada a Manuela y Amanda. Amanda Inversora y Manuela, que sabemos que nos escuchan porque lo conocemos por el Twitter. Así que queremos reforzar, queremos mandar un saludo muy, muy amplio y esperamos que con mucha fuerza esto siga aumentando en este sector de la población. Sí. Pero no llaméis al Ministerio de Igualdad, por favor. No queremos problemas. Bueno, pues nada, hasta aquí esta semana y volvemos la semana que viene. Un fuerte abrazo a todos. Un abrazo, hasta luego. Chao. Noctua News es una iniciativa de Andromeda Value Capital que tiene como objetivo mantener informado a sus oyentes a través de una selección de las noticias más relevantes del mundo de la tecnología y las finanzas. El contenido de este podcast es informativo, no debe tomarse como asesoramiento en inversiones o como recomendación de compra o venta de acciones o productos financieros y no está dirigida a inversores o potenciales inversores en Andromeda Value Capital.